En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el tercer domingo de Adviento. Desde los días de Adán cierne sobre el hombre el antagonismo entre el diablo y Cristo. Empuja por su conquista con la aparente victoria del primero. El antagonismo continúa a lo largo de la historia y será singularmente virulento en los tiempos últimos con la aparición del anticristo. Y este será el supremo y más vigoroso ataque del enemigo contra Cristo y su Santa Iglesia para apoderarse de los hombres. Ese es el objetivo del diablo, apoderarse de los hombres. Y al mismo tiempo los preliminares más elocuentes de la victoria final definitiva de nuestro Señor, el Rey de Reyes, que con su venida nos dará la verdadera paz y la estabilidad inquebrantable de su reino. Así lo leemos en la lección de hoy, tomada de la carta a los Filipenses. La paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Una cosa maravillosa poder gozar de la paz de nuestro Señor Jesucristo. La vida del que espera al Señor en la dichosa esperanza, como dice San Pablo a Tito, excluye todo apego al mundo, porque el mundo, sabemos, debe pasar. Y por eso en Filipenses continúa San Pablo diciendo: no os inquietéis por cosa alguna, sino que en todo vuestras peticiones se den a conocer a Dios mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias. El Señor está cerca, dice el introito, y pronto liberará a la Santa Iglesia Católica del influjo del maligno. Con su venida, ese influjo se acabará. La actitud digna de un cristiano es creer en esta verdad y por ella adorar a la infinita majestad de Dios con humildad, recogimiento, veneración y respeto, tanto con los sentimientos de su alma como con los gestos del cuerpo, para que sea todo el hombre que reza y adora. Este es un principio muy importante que a veces no tenemos en cuenta. Es decir, no solo rezar con el alma, sino también con el cuerpo. Y la razón es esa, para que sea todo el hombre, porque no puede haber una división en el hombre, o no debería haber una división en el hombre. Mientras el alma habla con sentimientos, el cuerpo lo hace a través de gestos. Por ejemplo, genuflexiones que hacemos delante del Santísimo, inclinaciones de cabeza, de cuerpo, asentimientos con la cabeza, cuando estamos de acuerdo con lo que estamos escuchando, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, elevación de las manos, golpes en el pecho, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, señales de la cruz. Para los sacerdotes, fidelidad a las rúbricas de la Santa Misa, porque gracias a ellas, por ser fieles a ellas, uno manifiesta claramente la intención de hacer lo que la Iglesia quiere hacer. Por lo tanto, es muy importante ese gesto del cuerpo en ese momento tan especial. En definitiva, todas las ceremonias eclesiásticas que, si bien no obtienen la gracia, esos gestos del cuerpo no obtienen la gracia, pero contribuyen a obtenerla, ya que humillan el espíritu, persuaden el recogimiento y aumentan la devoción. En la lucha por la conquista del hombre, el enemigo siempre se propuso lograr esta disociación entre el cuerpo y el alma. Se propuso lograr una división dentro del hombre mismo. Y hoy podemos ver esto sobre todo en las modas
que adopta el mundo. Nombro algunas de ellas: el travestismo, el homosexualismo, tatuajes, agujeros en las orejas, narices y boca, mutilación, color de pelo estrafalario, etc. Tantas cosas raras que vemos hoy y que son muy evidentes en la gente. Casi la mayoría está tatuado. Todo apunta a un menosprecio del cuerpo y por consiguiente a un menosprecio de Dios por ser el autor del mismo. El gnosticismo es una herejía que persiguió a la Iglesia desde sus comienzos y tiene su origen en la influencia del judaísmo sobre el cristianismo y enfatiza el conocimiento que está expresado en la palabra gnosis, griega, palabra gnosis que quiere decir conocimiento, por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas, y la autoridad de la Iglesia. Es decir, dicho con palabras más simples, vale más el conocimiento que puede tener un hombre que la doctrina de Jesucristo, que lo que enseña la Iglesia, la autoridad de la Iglesia. Entonces es una herejía muy peligrosa. Y una de las características más sobresalientes de esta herejía es considerar lo material, y en particular a lo que yo me quiero referir hoy, el cuerpo humano, de lo que venimos hablando, como defectuoso y malévolo. Entonces la herejía dice más o menos así, tal vez no en un lenguaje tan directo como lo voy a decir yo, pero el cuerpo es malo. En consecuencia, se opone con descaro a toda expresión del cuerpo, particularmente en la oración y en la adoración a Dios, por ser, como ya dije, el cuerpo malo. Y quita además importancia a algo muy particular y muy trascendental en la vida de un cristiano, que es el martirio de la efusión de sangre, porque allí uno entrega el cuerpo. Y en última instancia, además o más allá del martirio, la resurrección, se ataca a la resurrección porque está relacionado al cuerpo. Lo que resucita es el cuerpo, no el alma, el cuerpo. Y más allá todavía, al reino de los santos en la tierra, que es algo material, que es algo palpable, que estarán los cuerpos presentes. Entonces, toda una serie de negaciones o de luchas en contra que parecen solapadas por el momento, pero que apuntan a algo que es realmente esencial y muy importante, ¿no? De la doctrina. San Ireneo, el obispo de Lyon, desde 189 hasta su muerte el año 202, estamos hablando 130 años, 140 años después de Cristo, ya había señalado el error del gnosticismo. Y él lo hace y lo ataca a este error en su obra principal, que es Contra las herejías, Adversus hereges en latín, donde a su vez, además de atacar el gnosticismo, recalca cómo esta perversidad, cómo esta herejía influyó principalmente en la escatología milenarista, que es un punto duramente impugnado entre eclesiásticos. Y como solución a este problema, a que se impugne esta escatología, destaca pues San Ireneo, y vuelvo a repetir, a finales del siglo II, la enseñanza heredada de los apóstoles sobre el anticristo, la resurrección de los justos, el milenio, tal como la recibieron e interpretaron los primeros padres de la Iglesia. Y en el tercer domingo de Adviento nos pareció importante dar sucintamente las líneas trazadas por San Ireneo al respecto. Cuando San Ireneo escribe sobre el anticristo, tenía en mente adversarios muy específicos. No tanto sus adversarios eran los herejes gnósticos, que lo ataca en otras partes de la obra, sino un grupo de cristianos simpatizantes con algunas tesis gnósticas. A este grupo de simpatizantes,
les sugiere volver a las fuentes de la preciosísima doctrina, que son los apóstoles y los padres de la primitiva iglesia. Y quiere alertarlos contra los peligros de seducción, tanto más sensibles cuanto más lejos quedaban las enseñanzas de los apóstoles y sus primeros discípulos. Es decir, la separación del tiempo inevitablemente de los apóstoles lleva a o contribuye a una mayor seducción, porque uno se va alejando de las fuentes en el tiempo, ¿no? Desde San Justino, quien viviera unos 70 años después de la crucifixión de nuestro Señor, había quienes enseñaban una resurrección muy particular y que todavía se sigue teniendo en cuenta o se sigue enseñando, que se contentaba prácticamente con la salvación del alma sin considerar al cuerpo. Para tales individuos no tenía sentido la distinción entre la primera resurrección de los justos, que ocurrirá en la parusía, y la resurrección universal, que es la del resto de la humanidad, que ocurrirá en ese momento, en el juicio universal, como tampoco tenía sentido el milenio o reino de los santos en el mundo, que es el tiempo transcurrido entre la primera resurrección y la resurrección universal. Como las tesis gnósticas indican, se desestima el cuerpo, se desestima lo material, y por lo tanto el único martirio válido, podríamos decir, sería el testimonio interior de la conciencia. Es algo que está eso subyacente, digamos, en formas de espiritualidades, en forma de piedad de parte de los fieles y también de los que enseñan esas espiritualidades. ¿Para qué dar tanta importancia al cuerpo, sabiendo que está destinado a la corrupción, sabiendo que va a estar enterrado y se va a corromper? Lo más importante es el destino del alma. La religión de la mente, entonces, resultaría ser como un cómodo refugio para la tibieza, porque nos aleja de algo que es muy importante, como el martirio del cuerpo, actitud que favorece los criterios falaces del diablo, por un lado, y el menosprecio de las exigencias de Dios y plasmador del cuerpo, por otro. Así, marginado el cuerpo y reducido a sus justos límites, perdía importancia el perderlo cruentamente en el martirio. Muy probablemente estos eran los mismos que negaban el milenio, y quizás estos mismos tomaban el Apocalipsis en un sentido tan alegórico que venían a diluir sus capítulos sobre el anticristo en persecuciones metafóricas de los cristianos, traducibles en combates interiores, psíquicos, fuera de todo sentido histórico. Y tocamos aquí otra probable tesis gnóstica, de peligrosas repercusiones entre grupos eclesiásticos, que es la desestima del Apocalipsis, y si no su condenación, la necesidad de interpretarlo alegóricamente. Es un libro bueno para educar, pero falto de sentido literal e inaplicable a individuos de fuerte vida interior. La premisa común era entonces la exégesis alegórica aplicada sistemáticamente a todos los libros proféticos y en particular al Apocalipsis. San Ireneo, por el contrario, toma las doctrinas recibidas de los apóstoles y padres de la primera iglesia, tanto las profecías del Antiguo Testamento como las del Apocalipsis, y las desarrolla siempre conforme al sentido literal y obvio de las Escrituras. Acentúa así contra la alegoría de los eclesiásticos de su tiempo, simpatizantes herejes de la gnosis heterodoxa, la exégesis literal, herencia de los grandes discípulos de San Juan, y entiende el problema no como tema puro de exégesis, sino como algo vital inmediato. No es tan solo un problema de exégesis, sino un problema vital de vida o muerte.
El desarrollo de la doctrina sobre el anticristo representa un caso calificado de aplicación. Sobre el anticristo no valen alegorías, no pueden haber alegorías sobre el anticristo. So pena de dejarse engañar por el mismo espíritu diabólico que se asentará en él para seducir a los hombres y dar la batalla final contra los justos. El anticristo cree posible la victoria sobre los justos, puesto que no tiene en cuenta el triunfo definitivo de Cristo en la cruz. La decisión con que actúa en el mundo, aun cuando Él todavía no se haya manifestado visiblemente, pero sabemos que está actuando detrás de las cortinas, no parece dejar margen a dudas. Por ser hombre, está cegado por el enemigo y lleno del espíritu de las tinieblas, ignora su destino, su propio destino y la suerte de su campaña, y como órgano ciego del enemigo, actúa libremente contra los hombres, hombre contra hombres, igual que otros impíos. El diablo, por su parte, consciente del triunfo final de Cristo, intentará, en un esfuerzo desesperado, perder a cuantos justos pueda, con la seducción y persecución del anticristo. Lo no logrado mediante los espíritus y hombres apóstatas, por ejemplo en el tiempo del diluvio, los fariseos, los falsos discípulos como Judas y herejes a lo largo de la historia, se promete conseguirlo mediante el anticristo, recapitulación de toda angélica y humana apostasía en todo el mundo. Por eso es el ataque final del diablo, y como ataque final tiene una importancia trascendental. El celo de San Ireneo por desenmascarar los planes del diablo no afecta solo al drama del anticristo. Descubre en los herejes a los verdaderos hijos del diablo, los ve como preliminares del anticristo, llenos del mismo espíritu de apostasía que él, y trata de atajar su influjo entre los eclesiásticos y de contrarrestar la acción de la gnosis, verdadero anticristo, sobre algunos eclesiásticos. Entonces, a estos, y no a los herejes gnósticos, se dirigen sus argumentos de escritura, y el peso fuerte recae en el Apocalipsis de San Juan, depositario de los secretos de Jesús, cuyas doctrinas auténticas habían llegado hasta San Ireneo mediante los presbíteros del Asia, Policarpo y Papías, que habían estado de alguna manera en contacto con San Juan. Sabe San Ireneo cómo debe leerse e interpretar las Escrituras. Por lo tanto, es una fuente segurísima para la lectura del Apocalipsis, sobre todo. Hablando de eclesiásticos, no tiene por qué invocar otra tradición que la única de la Magna Iglesia, es decir, la gran Iglesia, que es la Iglesia primitiva, el contacto directo con Jesús y los apóstoles, y sobre todo San Juan, que escribe el Apocalipsis. Así se comprende la actitud del santo en la defensa de la escatología milenarista. Se propone volver a esas fuentes y no hacer una exégesis separada de esas fuentes. Se dirige a quienes están seducidos por los herejes, gnósticos sobre todo, discurre con absoluta libertad de espíritu en la creencia de que sus interlocutores buscan la verdad y agradecen ser iluminados sobre temas muy sensibles y de tanta importancia como la interpretación de las profecías. Dado que el modernismo, ya en nuestros tiempos, es la suma de todas las herejías, lógicamente el modernismo incluye al gnosticismo y en concreto el desprecio de lo material y la necesidad de interpretar las profecías alegóricamente. Se le puede acusar al modernismo de esto también. El resultado de esta acción es palpable no solo en el modernismo, sino lamentablemente también en algunos eclesiásticos de la Iglesia, quienes, unos u otros, además de interpretar alegóricamente las profecías,
se aplican a hablar erróneamente del dogma de la infalibilidad, llevándolos indefectiblemente a la misa unacum, por ejemplo, o a teorías descabelladas como la del Papa material formal, que si tenemos oportunidad en otro momento hablaremos de eso. En la gran persecución que contra los cristianos va a llevar a cabo el anticristo, este presentará la disyuntiva, y esto es muy importante, la marca de la bestia o la muerte. Y para esto tenemos que estar preparados. Es lo que nos toca vivir, los tiempos en que Dios nos ha puesto. Pensar volver a los tiempos de la iglesia que fueron hermosos, ciertamente, no deja de ser una distracción, no deja de ser parte de esta distracción que ejerce el diablo y el anticristo. Y por no estar alertados de este peligro que vamos a correr, se pone en riesgo la salvación. Por la desestima de lo material se corre el riesgo de despreciar la gracia del martirio y en consecuencia que no sea todo el hombre el que reza y adora. Y por la interpretación alegórica se asoma al abismo de la decepción, peligro muy grande, pues se ha cruzado ya una línea muy imprudente. Jesús advirtió: si entonces os dicen, ved el Cristo está aquí o allá, no lo creáis. Hoy, y esto ha pasado en esta semana, se está usando inteligencia artificial para duplicar a una persona y su voz. Esto pasó en una conferencia en Moscú, donde Putin se presenta a Putin, digamos, como si fueran dos personas distintas, pero es exactamente el mismo, uno el real y el otro una imagen virtual. Uno lo puede buscar en Google y se puede ver esto. Y con la exacta voz, con la misma voz. Y este Putin, que es el artificial, le hace una pregunta al Putin real. Todo eso es logrado con la inteligencia artificial. A imágenes que parecen muy reales se les hace decir lo que se quiera. Se puede manipular cualquier cosa de una persona, poner su imagen y que otro sea el que hable y diga lo que quiera. Millones de personas caerán en la trampa del anticristo porque él va a usar esos métodos. Se hará pasar virtualmente por Cristo, diciendo cosas contrarias a su doctrina, y le vamos a creer como si fuera Cristo. Y no hay manera de controlar esto, porque la tecnología está ya muy, muy avanzada. Más que nunca debemos tener discernimiento entonces y confiar en el Espíritu Santo para saber si algo es verdadero o real o no. Lo único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo para no caer en la falsedad. E incluso, dice la Sagrada Escritura, será posible engañar a los mismos elegidos, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán cosas estupendas y prodigios hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Y esto, como dije, está ya sucediendo y va tomando cada vez más sentido lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. El intento de engaño no es algo nuevo, ya había sido usado con San Juan el Bautista. Observa San Juan Crisóstomo que la pregunta que le hacen los judíos, ¿quién eres tú?, era una pregunta capciosa y tenía por objeto inducirlo a declararse el Mesías, pues ya se proponían cerrarle el paso a Jesús. Querían que él se declarara el Mesías para que cuando apareciera Jesús no, lo descalificarían como Mesías. Querían hacer creer entonces que Juan era el Mesías. Y cuando aparezca el anticristo, harán también creer que él es el Mesías. Entonces, una gran decepción, un gran peligro para todos. Real peligro para todos. Nadie está exento, por lo que acabo de decir, engañarán aún a los elegidos, si es que somos elegidos. Y la respuesta del Bautista es sorprendente.
en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Vosotros no conocéis a Cristo. A los que usufructuaban la religión en ese momento no les convenía que apareciese Jesús, porque entonces ellos quedarían sin papel. Y de ahí su oposición apasionada contra Jesús y su odio contra los que creían en su venida. Se refiere a su primera venida, a los de su momento. Y con respecto a la segunda venida se repite la historia. No conocemos a Cristo, lamentablemente por la exégesis alegórica. Se usufructúa la religión, conviene que no aparezca Cristo, porque entonces uno se queda sin protagonismo. Y de ahí la oposición apasionada contra Jesús y el odio contra los que creen en su venida. No conocer a Cristo por una equivocada interpretación alegórica de las profecías puede conducir a un error fatal. Es un gran daño a la verdad, es una injusticia muy grande y un gran daño e injusticia a las personas que luchan por su salvación. No olvidemos que el objetivo final del diablo es apoderarse de los hombres para perderlos, y hace todo lo posible por llegar a su cometido. Si ya en el siglo II San Ireneo se comprometió a eliminar equívocos en quienes desestimaban el cuerpo y el martirio, que es el triunfo cristiano en la persecución y la resurrección primera, es porque su exégesis literal y obvia, basada en las fuentes que estuvieron en contacto directo con los apóstoles, era, es y seguirá siendo clave para sobrevivir, y en particular los últimos tiempos. En la oración colecta de hoy, suplicamos al Señor que aplique su oído a nuestros ruegos y que alumbre las tinieblas de nuestra mente por la gracia de su venida. Que la gracia de su venida sea la que nos guía y que nos ilumine la mente para poder recibirlo, para poder comprender también los verdaderos peligros que nos acosan. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.